Estoy súper feliz de estar con ustedes. Rafa Te Cuenta, un proyecto que nació en el corazón de Dios y damos crédito a Él porque de Él proviene todo lo que queremos hacer. Para mí significa una nueva experiencia, una nueva temporada, un nuevo paso en mi trayectoria como comunicador social. Desde el año 1992, primera vez que hablé detrás de un micrófono y doy gracias no solamente a Dios, sino también a la gente que puso en el camino para que este proyecto hoy sea su primera edición. De la mano y de la dirección de Gilberto Mena y todo el equipo de producción, damos la bienvenida a todos los que se conectan a Rafa Te Cuenta, primera edición, señoras y señores, por fin lo logramos. Y ahí hay cafecito que después lo vamos a probar, vamos a decir dónde lo pueden encontrar. Bueno, cuando uno va a iniciar un proyecto, en este caso que hay tantas opciones, yo decía, ¿con quién yo pudiera comenzar la primera edición, el primer episodio? Y comencé con producción a hacer un rastreo de personalidades que pudieran proveernos una conversación de altura, de trascendencia, que no solamente fuera información, sino que calara profundamente en el corazón. Y de verdad que cuando toqué su puerta, le escribí, le di una llamada, aceptó estar con nosotros. Siento un gran respeto por su trayectoria y obviamente el privilegio que me da de ser parte de ese grupo de personas con la que ella colabora todas las semanas a través de lo que hace. Señoras y señores, nada más y nada menos que la licenciada Adanora Enríquez en la casa de Rafa Te Cuenta. Primera edición. Qué bueno tenerte aquí, Ada. ¿Te puedo llamar Ada? Seguro que Porque sí. estás en la sala de Rafa Te Cuenta, así No, que definitivamente, de verdad, para mí esto es una bendición. Yo estoy tan emocionada porque definitivamente me encontré con esta hermosa sorpresa de que era tu primera edición, así que gracias por el privilegio. gracias a ti por aceptar, gracias por el esfuerzo de venir de donde, ¿verdad? Llegas, de donde estuviste transitando para llegar acá. Hay muchos temas que pudiéramos conversar, pero yo quisiera, antes de tal vez entrar de estos temas vinculados con lo que haces a diario y donde la gente tal vez te puede conocer y asociar, eres abogada de profesión. Sí, eso es correcto. Eso es lo que haces todos los días, Eso es en este así. momento, Sí, en el área de quiebras. en el área de quiebras. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso, ser abogada en el área de quiebras? Bueno, definitivamente lo primero que tenemos que entender que es en la jurisdicción federal, ¿verdad? Porque eso es Ok. campo ocupado, no hay tal cosa como una quiebra en el tribunal local. Por eso es que, bueno, aquí en este caso tuvieron que ir al Congreso a pedir una quiebra porque no la había a nivel local. Pero de todas maneras, esto tiene que ver con cuando tú estás en un momento sumamente difícil. Ok. Por ejemplo, Financieramente hablando. económicamente hablando, o Ya. ves que no te da para el costo de vida ha subido tanto que no te da, debes irte a orientar con un abogado, ¿verdad? Que esté en el campo de quiebra, porque a veces es un asunto de organizar tu presupuesto. Y lo menciono porque muchas veces la gente en Puerto Rico, como decimos, empezamos a desvestir un santo para vestir al otro. Lo que pasa es que eventualmente se nos quedan todos los santos sin ropa. Entonces, a veces cuando van a la oficina a buscar ayuda, puede ser tarde. Entonces, realmente es mejor tener la información y entonces poder tomar decisiones. El asunto de poder ejercer la abogacía especializada en quiebra es por el vínculo que tenemos con los Estados Unidos. Si Puerto Rico fuera una república o un país independiente, ¿se manejarían asuntos de quiebra o es por ese vínculo político que existe? Bueno, lo que pasa es que lo manejo en la jurisdicción federal porque ese es Ya. el ordenamiento que tenemos. O sea, a nivel de gobierno local, el tema de quiebra No es no se campo, ejecuta. no es campo ocupado por el gobierno federal, es por la Mi- jurisdicción federal. Mira, Ada, también ejerces la dinámica de conferencista, también estás activa en medios sociales, en radio, televisión, eh, y te conocí, o más bien nuestro vínculo se estrechó cuando tuvimos la oportunidad de coincidir en una estación de radio en las mañanas, Inspiro 88.1 FM, y allí comenzaste a llevar un mensaje para que la gente de fe cristiana estuviese alerta ante todos los cambios que están aconteciendo a nivel global y Estados Unidos y Puerto Rico y que supieran cómo defender su fe. Sí, eso es así. De ¿Qué te hecho, llevó a abrazar esa misión? mira, desde el 2011 yo estoy yendo, bueno, tengo que dar un poquito más para atrás.
no se pongan a sacar y a calcular qué edad tengo, por Empezaste favor. jovencita, lo sé Sí, no, todo. definitivamente. Bueno, me gradué a los 15 años de la high, así que, qué caramba. Pero en el 2006 empecé como aliada de Alliance Defending Freedom. Esto es una organización de abogados que se dedica a defender la libertad religiosa, la santidad de la vida, el matrimonio Ya. natural, ¿verdad? Entre otras cosas. Así que obviamente esto surge porque cuando yo me reconcilio con Dios y me leo la Biblia y me la estudio, me doy cuenta que realmente hay una responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos con relación a la administración de los asuntos, ¿verdad? Civiles. Y entonces por eso empiezo con ellos. Entonces, claro, junto con eso me percato de que no necesariamente la iglesia está educada en ese ámbito, ¿verdad? De esa responsabilidad, etcétera, ni tampoco de los derechos. Por lo tanto, eso me tira en el 2011, Family Research Council me envía una invitación y esto era para pastores que tuvieran influencia, ¿verdad?, con relación al gobierno o con relación a la comunidad, ¿verdad?, en ese sentido. Así que de ahí empiezo a ir a Washington en el 2011, ¿verdad? Y tengo esa parte de esa formación. Así que siempre tengo una responsabilidad. Y así llegué por invitación de Kiara Pita, que me dijo que si estaría dispuesta, ¿verdad?, a tener algún segmento. Y yo dije, bueno, si lo voy a tener, lo quiero tener con relación a la iglesia, a las personas creyentes, para continuar educándolos. Cuando dices te reconcilias con Dios y escudriñas la Biblia, ¿qué significa eso? O sea, nosotros necesitamos hacer eso, reconciliarnos con Dios. Bueno, ¿Y por qué? ok. Bueno, definitivamente, cuando uno mira la Biblia, como yo lo llamo mi libro favorito, te das cuenta que desde el principio, cuando Dios nos crea, que nos hace a su imagen y semejanza, su intención siempre fue tener una relación directa con nosotros, ¿verdad? Y nos dio la tierra para que nosotros pudiéramos crecer y desarrollarnos. La realidad es que cuando uno no conoce a Dios y no tiene ese vínculo, por un lado uno está carente de poder vivir todo el propósito pleno de uno, pero por otro también uno toma muchas decisiones que realmente traen una serie de consecuencias que después te das cuenta que no fueron intencionadas por Dios. Así que yo me separé de una relación con Dios cuando me fui a vivir a Estados Unidos, ¿verdad? Eso fue allá, no voy a decir el año, pero tenía 19 años y lo que ocurrió Wow, a cuando, esa edad decides irte de Puerto Rico y hacer tu vida en los Estados sí, Unidos. sí, pues ya me había graduado Valiente de decisión. bachillerato. Ya. Acuérdate que a los 19 años no es que uno es tan valiente, es que uno no es tan sabio, ¿verdad? Pero, pero ciertamente me fui Pero ya. aunque no haya sabiduría, tal vez, para tomar las decisiones correctas, no deja de ser una decisión valiente. O sea, hoy en día hay gente que todavía tiene 30 años y siguen viviendo bajo el amparo de sus progenitores. Así que cuando me das la edad, pienso en mis hijas y digo, wow, ¿cómo reaccionaría yo que mi hija a esa edad me diga, papá, mamá, voy a viajar el mundo o me voy a otro lugar? Así que me resulta una determinación valiente, aunque sí también puedo entender que tal vez a esa edad uno no toma las decisiones mejores. Este, Por la inmadurez, ¿verdad? sí, Por la sí, etapa. pienso que como quiera fue una decisión correcta en el Ahora cuando lo momento. miras, Sí, sí, y definitivamente sí estaba preparada para poder estar allá, poder tener una profesión como trabajadora social y terapista de familia. O sea, qué genial. que realmente, bueno, acuérdate, cuando yo voy, yo caminaba con el Señor. Y después ahí me separé, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero, no Ya. necesariamente al mudarme, sino a esa determinación. Y a lo mejor alguien podría de momento pensar, ah, pero eso fue, se separó por la decisión. No, lo que pasa es que cuando llego allá voy a una iglesia, y de alguna manera no, yo creo que ellos, yo estaba muy joven y quizás no tenía tanta vivencia de iglesia como para entender ciertos procesos, y entonces empecé a escuchar un mensaje y no lo entendí. Realmente cuando miro para atrás me doy cuenta que no lo entendía, y entonces yo dije, bueno, pues realmente si no estoy entendiendo, pues mejor me quedo fuera. Y creo que los pastores no tenían herramientas para manejarlo, ¿verdad? En el momento mirando en retrospección. Y como acá en Puerto Rico no me habían enseñado a tener una relación con el Espíritu Santo,
sino que yo era de iglesia, o sea, de ir a la iglesia y demás, pero esa parte de tú tener tu vida más allá de una oración, buscar esa llenura del Espíritu, esa relación con la persona del Espíritu Santo, pues no fue así, así que una cosa llevó a otra y realmente estuve fuera de una relación íntima con el Señor hasta ese tiempo donde te dije que me reconcilié, que eso fue en Ya. el 2003. Y interesante por demás, estoy conversando con la licenciada Ada Nora Enríquez, una breve introducción para después conocer un poquito de toda esa trayectoria y, ¿verdad? Muchos la conocimos en un acontecimiento político, en una exposición televisiva, en medio de un debate que de ahí se pudo, ¿verdad? Determinar muchas cosas, pero todavía no es el momento para hablar de ello. El asunto de reconciliarte con Dios, el asunto del Espíritu Santo, probable que quien esté viendo esto no esté muy familiarizado. Son dinámicas que se dan dentro de la experiencia carismática, evangélica, cristiana, dependiendo, ¿verdad?, la línea de formación eclesiástica que puedas tener. Pero quería que vieras esa parte y te pregunto, Ada, porque aclárame, no sé si coincidas conmigo, la formación espiritual, la formación bíblica, la formación tal vez eclesiástica, como que define hacia dónde uno va a ir caminando. Te lo Definitivamente. digo porque hace poco entrevistaba a una persona que está aspirando a ser senador de manera independiente por acumulación en Puerto Rico y el vínculo que él tiene con un tipo de espiritualidad, mucha gente no lo considera como una opción de elección porque piensan que si él llega al Senado, pues allí va a estar imponiendo su fe. Pero en efecto, la formación espiritual y religiosa sí nos da norte hacia dónde vamos a ir y cómo hacemos las cosas. ¿Coincides con Oh, eso? definitivamente, porque uno es integral. O sea, no hay tal cosa como que tú dejas de creer en Dios cuando tú estás ante un micrófono, o tampoco cuando vas al supermercado, ¿verdad? Lo que pasa es que esto sí me apasiona del Señor y es que Él nos dio libertad. Dios no nos obliga a caminar con Él, por eso es que uno se puede ir, Ya. ¿verdad? Dios no nos obliga a pensar como Él. Él nos enseña el camino, pero la decisión es de nosotros. Y Él es tan tremendo que Él respeta nuestra decisión. O sea, para Dios el ser humano no es una marioneta, es hecho a su imagen y semejanza, con capacidad de emprender, de iniciar, de desarrollarse, de tomar decisiones buenas o malas. Pero tenemos una voluntad y también, junto con ellos, la capacidad de afrontar la responsabilidad o las consecuencias de esas decisiones que tomamos. Vamos a movernos a otra área de tu vida también, importante, pero quiero cerrar esta primera introducción. ¿Sigue siendo la Biblia relevante? ¿Sigue su contenido siendo importante para el ser humano que quiere encontrarse con el propósito por el cual fue creado? Mira, yo soy una fanática de la lectura. Y yo tengo que decirte que lo que ocasiona la Biblia no lo ocasiona ningún otro libro. Por Eh, más bestseller que pueda ser. Puede ser bestseller, te puede inspirar, porque a nosotros nos inspiran los testimonios, nos inspira el conocimiento de otras personas, etcétera. Pero la capacidad que tiene la Biblia de transformarnos, de completarnos, de sanarnos, de liberarnos, realmente es algo que no lo tiene ningún otro libro, porque realmente en ello hay vida, ¿no? Cuando uno decide, me gusta a veces las personas cuando dicen, mira, yo no creo en Dios y yo siempre le digo, estás en un buen lugar. Y el que me escucha alrededor me puede decir, pero ¿cómo es posible? Y digo, bueno, si tú crees que Dios no existe, prueba que de verdad no existe. Y lo que he visto en par de ocasiones ha sido que mientras están buscando probar que no existe, se encuentran definitivamente con que Dios es real. Y me gusta también esto porque Dios no espera que tú y yo creamos en Él por referencia. Mm. El Dios que tú y yo le servimos espera que nosotros tengamos una relación directa con Él, que estemos convencidos directamente. Podemos ser influenciados por alguien que cree en Él, que tiene una relación previa con Él, pero definitivamente Dios no espera que nosotros sustituyamos esa relación de esa otra persona por la que nosotros podemos tener directamente con Él. Yo creo que tú que eres papá,
sabes que tienes tus dos hijas, son dos, ¿verdad? Las que Ya tienes. son dos, así Pues es. tú no esperas que una pueda sustituir la relación que tienes con otra y con esta me basta, no. Tú quieres tener relación con cada una de ellas. Claro. Y en todas las circunstancias. Exactamente. Y Eh, entonces lo que decía, por ejemplo, de imponer quizás una religión porque uno ocupa una posición política, ¿verdad? Pues eso se quedó como en el aire. Pues la realidad es que no, lo que pasa es que obviamente nuestras convicciones van a afectar todo lo que nosotros hacemos. Es distinto, ¿verdad? Pero si efectivamente uno está creyendo en el Dios Todopoderoso de la Constitución, pues sabes que Él no impone ideas y no impone criterios. el Dios de la Constitución, interesante, porque justamente cuando estés viendo este contenido, muy probable estemos a pocos días de una de las fechas más importantes en la historia de cualquier país, y es la oportunidad que nos otorga la Constitución de Estados Unidos y Puerto Rico de poder elegir a nuestros gobernantes. Y en el caso de Puerto Rico, donde quiera que estés viendo esto, acá en el Caribe, a pesar de que somos territorio de los Estados Unidos, y mis amigos estadistas siempre me corrigen cuando a veces hablamos sobre el particular, ellos plantean no somos un país, Puerto Rico no es una nación, es un territorio. No es el debate que voy a tener con Ada hoy, lo que sí es el hecho de que el 5 de noviembre, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, enfrentan un gran desafío: elegir hombres y mujeres que por periodo de 4 años van a adelantar intereses. La pregunta sería, ¿para bien o para mal? Justamente, Ada, fue el tema político el que me permitió conocerte. Sí. Pues yo no sabía de ti hasta que comencé a ver tu participación en aquel entonces en Proyecto Dignidad, camino a las elecciones del 2020. Recuerdo que comencé a conocer de este partido político cerca del 2018-2019, cuando yo producía para Cadena Guapa Radio y Radio Isla. Pero no fue hasta, y voy a pasar a grosso modo para caer aquí, para entonces ya darte la oportunidad que tú me des, quiero conocer de ti, cómo ves a Puerto Rico, cómo ves a los Estados Unidos, cómo ves lo que está aconteciendo en la política, porque al día que estamos hablando, que se está grabando este contenido, todavía hay una gran incertidumbre si realmente nosotros vamos a poder disfrutar de la tranquilidad que debe proveer el sistema de la Comisión Estatal de Elecciones para que tengamos unos resultados favorables. Pero yo recuerdo ese extraordinario debate que presentó Noticentro o Guapa Televisión. Eran varios medios, lo recuerdo. Sí, pero el principal fue Guapa Televisión, el trascendental, el que la gente dijo, ¿y quién es esta señora, la licenciada Ada Nora Enríquez? Era el debate para la posición que estabas aspirando en ese momento, dado, comisionada residente por Proyecto de Dignidad, la hoy aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, en ese entonces aspirando para un segundo término como comisionada residente, y la aspiración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, que aspiraba a convertirse en el comisionado residente del Partido Popular Democrático, y la otra candidata, eran cuatro, pero ahora no recuerdo Sayira Jordan. de apellido Jordan, esa era la doctora Jordan. Pero entonces está esta dama con este look, este porte, vestida de blanco. Sí, pero tengo que ir anaranjado, ¿verdad? Ay, no, pero en aquel entonces vestido de blanco, y entonces cuando le toca su exposición y su ponencia, Ada, lograste cautivar por tu ejecución, mientras aquellos dos estaban en dimes y diretes y sacándose los pañitos al aire y maltratando su reputación. Te concentraste en dar un discurso de progreso y de que la gente supiera que si Puerto Rico se proponía hacerlo bien, lo iba a lograr. Te convertiste en el tema. Y yo recuerdo que al otro día estabas en toda la mayoría de todos los medios reaccionando a esa extraordinaria exposición que diste de que realmente Puerto Rico lo puede hacer mejor. Te pregunto, ese periodo camino al 2020 versus 2024, ¿ha cambiado? ¿El qué? El ambiente político en ese entorno cuando te involucraste en esa aspiración, fuiste favorecida con unos números extraordinarios dentro de tu colectividad, aunque no ganaste la comisaría residente, pero te posicionaste como una nueva opción de liderato dentro de la política de Puerto Rico. Hasta el día de hoy lo sigo creyendo. Cuando comparas 2020-2024, ¿hemos avanzado o nos retrasamos más de la cuenta?
en la manera como hemos Bueno, manejado los asuntos, los desafíos que tenemos como país. es que, ¿verdad? Tengo que reflexionar en lo que Sí, dices y sí. la realidad es que todo crecimiento se presenta con una serie de retos. Entonces, cuando pienso en el 2020 al 2024, tengo que reconocer que aunque ahora mismo nosotros no podemos decir a ciencia cierta quién ganará la gobernación, cómo se definirán los distintos escaños, sí podemos decir que el pueblo empezó a cambiar. Eso definitivamente Cuando hablas de pueblo te refieres a los que van a a votar, los a los electores, electores. ¿verdad? Siempre tenemos gente que se está absteniendo, pero la gente que se abstiene ya no es que necesariamente no quieren saber de la política, te añaden además por qué es que no quieren saber de la política, que es a lo que voy, ¿verdad? Ya. Es porque nos ofrecieron esto, nos están engañando, o ya me he dado cuenta de que administran igual, o yo pensaba que yo tenía un ideal de estatus y el otro tenía un ideal de estatus, pero ahora veo que son parte de un mismo partido nacional en Estados Unidos, o sea, ¿ves? Ese tipo de cosas. Y entonces empezar a mirar los candidatos desde otra óptica, hacia dónde van, cuál es su ideología, qué es lo que esto va a implicar para nosotros, pues creo que estamos dentro de un proceso de cambio. Por lo tanto, se presenta nuevamente como un proceso difícil, ¿no? Ahorita, antes de empezar a grabar, te comentaba, yo estoy viendo que parecería que cada día puede ser como un año, ¿verdad? Por los cambios que pueden ocurrir dentro de lo que se está viviendo. Así que veo a un pueblo que está más despierto. No necesariamente todavía tenemos toda la educación y me incluyo. Yo todos los días Todavía nos aprendo, falta. sí, todos los días yo aprendo también algo nuevo. Y en ese sentido, las personas que solían descansar en los líderes de sus colectividades, pues ahora no necesariamente están tan dispuestos a descansar en lo que le dicen. Están buscando conocer un poquito más el fondo de lo que están hablando y cómo van a implementar sus ideas, etcétera. Y obviamente tener el recurso de las redes ahora, que antes a lo mejor se olvidaban, pero ahora te sacan el video de tal año dijiste esto y ahora dijiste esto otro, pues eso también cambia un poco el arte, si fuéramos a decir, el arte de la gobernanza. Y creo que podemos esperar sorpresas en este 2024. Ada, cuando tú sales a la palestra pública en esos 1 o 2 años antes del 2020, que comienza la campaña publicitaria del partido del cual en ese momento corriste como comisionada residente. Permíteme aclararte, la realidad es que a nosotros nos certificaron early en el 2020 a principios, como en Claro, pues enero. eso para efectos de estar oficialmente postulados para poder correr. Pero ya el organismo, algunos ¿Era del miembros 2019? venían dando, no, lo que me refiero es que ya venían hablándose, ya venían sonando la posibilidad de un partido que se iba a integrar como una opción en el 2020. A lo que me refiero. O sea, lo que estoy planteando es que en ese proceso, antes de materializarse ya Proyecto de Dignidad como un partido emergente y como una posibilidad en papeleta, ya habían personas que estaban en ese proceso hablando un poco de lo que podía ser una realidad para esa papeleta del 2020 y ahí comienza tu nombre a sonar, no oficialmente como la candidata a comisionada residente, pero sí, yo comienzo a escuchar en la redacción de los medios donde estaba. A lo que voy en esta dirección es, eh, tal vez teniendo una vida como abogada activa, pastoral, dentro de esa trayectoria interesante que comenzó a los 19 años que nos mencionaste, ¿qué te llevó a tomar la decisión de integrarte a la vida pública política? ¿Qué fue lo que viste en ese entonces para que tomara esa decisión y comenzar esta nueva etapa en la trayectoria de Ada, pero ahora como la política? Porque mucha gente validaban tus argumentos, validaban tus respuestas, validaban tus análisis, pero nosotros acá en producción teníamos esa pregunta para hacerte, intrigados en qué te llevó a tomar esa decisión
de Mira, convertirte en una opción eh, política? la realidad es que durante años, y eso si estuvieran aquí algunos de mis compañeros de quiebra, te van a decir, Ada, de lo único que sabe hablar es los servicios, qué es lo que necesitamos, por qué seguimos así, pero nunca vislumbré, ¿verdad?, ese aspecto político, porque la realidad es que nunca he estado, nunca estuve en una estructura de un partido hasta que entré a Proyecto Dignidad. Yo sí he sido estadista, ¿verdad? Eso ha sido así. Pero habías trabajado en Sí, algunas pues, agencias de gobierno, bueno, ¿cierto? sí trabajé en una agencia de gobierno, pero por mis méritos. No fue por estar dentro de la Ya. estructura del partido. ¿Está bien? Y de ideología estadista siempre estuvo Sí, definida. sí, sí. ¿Trabajaste bajo qué gobierno, Trabajé bajo el gobierno de Fortuño, Luis Fortuño? pero llegué porque, por ejemplo, en el caso de AFI llegó porque el que presidía, el que dirigía AFI, es el hermano de una de mis mejores amigas. Así que él me llama porque para la división legal, me recuerdo como ahora que me llamó para que lo cuidara, porque él no sabía nada del aspecto legal, sí sabía de lo que era administrar en términos de infraestructura, pero esa parte era importante y tengo que decir que él tenía razón porque en esas posiciones a veces llegan situaciones o quieren que se hagan ciertas operaciones de una manera que realmente son ajenas a lo que es la sana administración de gobierno. Así que porque no era politiquera y porque él Estabas tampoco enfocada lo en tu era, trabajo. ni tampoco el equipo que él escogió, aunque todos éramos estadistas, no éramos, la mayoría veníamos de la empresa privada, entendiendo que si veníamos, veníamos a servir, veníamos con esa visión. Así que no entendíamos muy bien el juego político, así que básicamente después de algunos 9 meses de ejecutoria, pues terminamos, ¿verdad?, en esa función. Y recuerdo que Jesús Rodríguez, que lo conoce, ese Sí, periodista, señor. dijo Saludos si estás viendo esto, Jesús sí, Rodríguez García, tremendo ser humano y un gran mira, periodista. nunca se me va a olvidar que lo conocí porque me pusieron a escuchar su programa de radio y él estaba diciendo, señora Enríquez, yo no sé quién es usted, pero permítame decirle que a las personas honestas esta administración las vota, así que usted vaya preparando no me acuerdo fue su maleta o como él dijo, pero que Eso fue estando bajo la administración de Luis Fortuño. en AFI, sí, pero Mira y lo eso. digo porque mucha gente piensa que yo trabajaba para Fortuño, ¿verdad? Y entonces quiero aclarar que no estaba dentro de la estructura, que sí él era el administrador, ¿verdad? Como gobernador, pero él no es el que me trae a trabajar, ¿verdad? Entonces, y efectivamente Jesús Ah, ya. tuvo una palabra profética porque Así fue. así mismo ocurrió. Y entonces después, cuando yo voy a vivienda pública, Pero, o sea, eh, déjame entender un poquito. O sea, cuando Luis Fortuño gana la elección del 2008, ya tú formabas parte de AFI. ¿Es? no, No, posterior. sí, sí. Entras por tus propios méritos. Entonces, Haciendo un paréntesis, ¿qué significa entrar a una agencia de gobierno por méritos propios? ¿Qué significa bueno, lo eso? que quiero decir Eso es, no es lo que se supone que pase bueno, en las agencias de gobierno. lo que me han dicho, porque realmente yo no lo he vivido, las 2 veces que he estado ha sido por méritos, así que, Ok, ¿verdad? Es que realmente a veces, pues, nombran personas que no necesariamente están capacitadas, ¿verdad? ya. Para un puesto. Entonces, pues por eso digo que fue por mérito, fue porque yo tenía la formación, tenía la educación y tenía la práctica también, ¿verdad? Tenía la experiencia. Y eso fue lo que pasó. Y en el segundo caso, la persona que me lleva a la administración de vivienda pública, que era la que estaba como administradora en aquel momento, ni siquiera nos conocíamos. Nunca nos habíamos visto, pero ella estaba buscando una persona que pudiera ayudarla con un proyecto que era para poder enviar una información y que se pudieran desembolsar 380 millones que habían pendiente para infraestructura. Y eso no lo y alguien le dijo, mira, yo conozco a la persona, llámate a esta persona, refiriéndose a mí, porque yo sé que ella te puede ayudar con eso y te puede completar el proyecto. Y así es que yo llego en ese caso Y a él. obviamente sales de la posición por el cambio de gobierno que hubo. No, ¿No? no, yo salgo pues, de la posición porque no estaba dispuesta en AFI, no estaba dispuesta, como dijo Jesús Rodríguez, a Ah, desembolsar un ya. dinero, a autorizar, ¿verdad? A los Que intereses que exactamente. influyen. ¿Ves? Y entonces, por eso hasta ahora no había hablado con tantos detalles sobre esto, pero Estás en Rafa de cuenta. Aquí pues hablamos cosas aquí, que no se hablan en otro lugar y que exacto. algunos no se atreven a preguntar.
Y yo sé que te atreves a contestar porque nuestra audiencia va a entender Bueno, estos procesos a importantes. mí me gusta ser transparente, así que no tengo problema con eso. En el caso de vivienda pública, pues entonces voy a y hago este proyecto, dirigí entonces a nivel de todo Puerto Rico lo que era el área de ocupación, ¿verdad? Y entonces pudimos terminar nuestro proyecto, pero también hicimos una serie de cambios para bien de la agencia. Y una vez terminamos el proyecto, pues entonces también terminaron nuestros servicios. Es lamentable que todavía, eso fue 2008 al 2010, ¿estuviste en ese tiempo ya? No, yo estuve en el 2009. Acuérdate que las elecciones son un año y el Ajá. próximo año es que empieza. 2009 hasta que... Estuve en el 2009 en AFI y después estuve en el 2010 en Vivienda Pública. Penoso, Ada, que no podamos lograr que esa fórmula ganadora se mantenga y prevalezca. Que haya gente asignada a deberes y responsabilidades, los méritos, con el conocimiento, y que lamentablemente este partidismo enfermizo, donde se posiciona gente en lugares que no les corresponde, que les queda grande a veces las plazas, solo por el vínculo político partidista, sea lo que le otorgue ese privilegio. Oye, Rafa, antes de continuar, yo quiero decir esto porque yo he escuchado mucho que hablan de los candidatos a la gobernación y de la administración, etcétera. Y la realidad es que cuando yo miro, la única es que tuve la oportunidad de administrar a nivel de Puerto Rico, ¿verdad? En par de ocasiones, ¿verdad? Dentro de las agencias, pues he sido yo, ¿verdad? Y en Muy el bien. caso de vivienda pública, que es distinto a AFI, porque en AFI tú trabajas más con contratistas, con agencias, porque es infraestructura, ¿verdad? Con ingenieros, pero en el caso de AFI tú trabajas más con un mayor número de personal, ¿no? En el área de supervisión. Obviamente estás en los 78 municipios con presencia, porque la oficina que es de ocupación es la que, ¿verdad? La que es el frente Ya. para dar el servicio a las personas. Y quería traerlo porque, Rafa, ahí se administraban más de 400 millones Mucho billete, anuales. mucho billete. Y tengo que decir que en términos de la empleomanía, como bien sabes, eso es un puesto que sería es un Sí. puesto de confianza. Ahora, en la empleomanía acuérdate, yo vengo de la esfera privada, así que no estoy pensando si tú eres popular para mí, me es inmaterial, y si tú eres PNP Así también, debería porque ser. venimos a trabajar. Exacto. Pero eso no era lo que ellos habían vivido hasta ese momento. So que tú logras dejar una manera distinta de trabajar. Bueno, por lo menos ellos disfrutaron de un tiempo distinto. Y recuerdo que como a las 2 semanas de estar en esa posición, una directora asociada de otra de las divisiones me dice que cómo me iba. Y yo le digo que me va muy bien. Entonces ella me dice, pero es que a ti te iban a hacer una huelga de brazos caídos. Rafa, a mí nunca se me olvida eso porque eso me marcó. Y yo En dije, ¿y qué? serio. Bueno, Por estar haciendo las cosas bien, la gente te no, iba a hacer una huelga. pero es que yo pregunté qué era eso, porque eso es un concepto que yo nunca había escuchado. Huelga de brazos. No, yo nunca había escuchado eso. Yo dije, ¿qué es eso? Y entonces ella me dijo, pues ellos dijeron Te lo van a hacer difícil para que que no... ellos no iban a trabajar. Y yo dije, pues no cobrarán. Y En ella me esa. miró, pero yo se lo dije sencillamente. Muy bien. Yo les Sentido dije, común, yo dije, pues lógico. no pueden cobrar porque yo no les voy a firmar por algo que ellos no están haciendo. Además, eso sería una apropiación ilegal de fondos públicos, y en este caso federal, que constituye hasta triple daño. Pero no tuve esa experiencia, Rafa, porque ellos respondieron, y tengo que reconocerlo, ¿verdad? En su mayoría eran gente tan comprometida. Por eso te digo, no tiene que ver con un partido, tiene que ver con quién sea la persona, ¿verdad? Que esté allí trabajando mano a mano con ellos. Y qué bueno que lo mencionas y yo quiero agradecer. Esta es nuestra primera edición, esto es Rafa Te Cuenta. Toda la semana vamos a estar hablando temas de esta manera, desde aquí, desde la sala nuestra. Hoy está la licenciada Adanora Enríquez. Todavía me quedan unas cuantas preguntas que hacerle. Vamos a ver cómo sube el tono aquí esto. Producción, me trae cafecito cuando pueda. Pero ¿sabes algo? En las agencias de gobierno quiero aplaudirte a ti, que das la milla extra, que te echas al resto tal vez en contra por decir las cosas como son y hacerlas como debe ser. Yo tengo gente cercana, familiares, sanguíneos, que todas las mañanas se levantan y la batalla es contra los que dicen no trabajar bien. O sea, le dicen, tranquilo papi, esto es para 30 años, coge los relax, y él dice, no puede ser. Yo converso con algunos de ellos que me dicen, Rafa, es drenante.
cuando a veces, ¿cómo se dice? Cuando a veces quieren hacer las cosas de manera excelente y el mismo sistema los priva. Ada, antes de hacerte esta pregunta, que es importante, y creo que de aquí vamos a la parte, tal vez entrar ya al contexto de donde estamos hoy y cómo ves al Puerto Rico de hoy. Hace poco, la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, comisionada residente todavía vigente, le hicieron la pregunta en uno de estos podcasts en Puerto Rico que si ella se arrepentía de haber firmado la Ley 7. Esa ley cuando se firmó, mucha gente no la tragó, no la procesó, porque fue una decisión gerencialmente hablando difícil. Fue como que reestructurar la operación del gobierno pues para que pudiera ser funcional. Y ella dijo que fue difícil tomarla, pero había que tomarla. En el gobierno pasa eso, a veces hay que tomar decisiones difíciles para que el gobierno funcione mejor y hay que seguirlas tomando, sería la pregunta que te hago, Bueno, a quien le toque administrar en el definitivamente, y 2024. te digo más, esto es sencillo. Vamos a hablar de algo que es incómodo, pero es la realidad. Tú vas a una agencia y ves a una persona que hace el trabajo de 5 y a 5 que necesariamente no lo hacen, porque entonces nosotros tenemos que mantener esas personas en una función que no están desempeñando. Ya, Esa es la primera pregunta que yo me hago, ok. ¿verdad? La ley 7 pretendía reducir, ¿verdad?, el tamaño del gobierno. Sin embargo, cuando yo veo la implementación número 1, Tú estabas en las oficinas donde estabas mientras pasó pero esto. no, en nuestras oficinas no tuvo un impacto eso, no. Ya, Así es más pequeño. Este, la realidad es que sé que la fórmula que utilizaron, ellos trataron de que fuera neutral. Tan neutral fue que en muchas agencias despidieron a personal de recursos humanos, ok. creando un atascamiento, porque entonces, ¿quién va a darle la liquidación a los empleados? ¿Ve? Por ejemplo, no pensaste en las etapas, Sí, que la implementación no fue claro, nefasta. la Era la buena intención. era y quizás hasta By necesario. the way, que eso es lo que vivimos el día a día. O sea, se piensan en tremendas ideas, pero en la ejecución nos colgamos. Por eso es que yo digo, más que un gobierno pequeño, yo digo un gobierno que sea el necesario para servir bien. Porque si yo tengo un empleado que me hace lo que los otros 5 no hacen, pues quizás yo no necesito tener 6 empleados. A lo mejor lo que necesito es 2, ¿ves? Porque con eso es suficiente para brindar el servicio que se requiere. Entonces, muchas veces hablamos, vamos a seguir aumentando los ingresos de los empleados públicos, pero cuando tú miras el servicio, por decirte uno, educación, queremos seguir aumentando el dinero que se ganan los maestros y tengo una matrícula que no sabe sumar y restar. Es increíble, ¿verdad? ¿Ves? Y a lo que voy es, no tengo problemas con que se pague bien, ¿verdad?, el servicio, pero también tiene que haber un servicio que se brinda, Claro. porque el gobierno no está para mantener simplemente a una serie de empleados, sino que está allí para servir. Y para facilitar Claro, claro, que no para que el progreso continúe y no entorpecer. y no entorpecer. Al momento que estamos hablando, es probable que esta noticia haya perdido un poco de vigencia. Muy probable que muchos ni le hayan prestado atención. Pero preparándonos para el contenido de hoy, Ada, la prensa nos sorprende con una divulgación de un famoso productor en este país que trascendió que del Departamento de Educación recibió un contrato de casi 7 millones de dólares por un periodo de menos de un año. Y yo me quedé a la expectativa a ver si alguien se escandalizaba y al menos él podía salir y decir, eso no es cierto, eso es mentira. Pero ¿sabes qué es lo más vergonzoso? Que en el proceso de la compilación de las notas vinculadas a ese tema, muy probable haya recibido hasta 21 millones de dólares en facturación por servicios que no se pudo identificar si eran esenciales o necesarios para que Puerto Rico esté hoy mejor que ayer. Y de verdad que esas cosas hacen a uno pensar y en decir algunas palabras que no puedo decir aquí. Pero algún día
las podré decir. No, espero que no. Pero de todas maneras, de Mira. todas maneras, nos tenemos que reír, pero no queremos que lo diga porque acuérdate, No lo voy Rafa, a decir. mi No, libro no, favorito es verdad, establece las sí, cosas que es podemos verdad, es decir y verdad, las es que verdad. no podemos decir. Mira, Ada, te voy a hacer algunas preguntas. Aquí vas a tener la libertad de contestarlas si quieres y si no, no te voy a cuestionar por qué no las quieres contestar. Pero gracias a producción que nos está ayudando con la dirección del contenido de hoy. Siendo mujer, ya en ese contexto, ¿cómo fue o ha sido ese proceso dentro de la política? El ser mujer, ¿representó un mayor reto o tus capacidades y tu pedigrí pudo más? La realidad es que yo siempre me he visto con igual capacidad, igual acceso, porque así de verdad me formaron y me criaron. Nunca he sido puesta al lado, ¿verdad? Por ese hecho. Yo sé que en política lo aprendí, ¿verdad? La impresión se da como por cierto. Y puedo decir que en la experiencia que he tenido, en la poca experiencia, porque son apenas unos pocos de años que he tenido en la política, sí he visto que eh, las mujeres se sienten identificadas con algún tipo de conflicto que uno pueda vivir, ¿verdad? Y por ejemplo, en mi caso, cuando estaba en ese proceso con Proyecto Dignidad, ¿verdad? Yo llegaba, se están levantando muchísimas mujeres como programadoras, ¿verdad? En los distintos medios jóvenes, ¿verdad? Venían de inmediato a saludarme. También lo veía cuando estaba en centros comerciales, etcétera. O sea que sí se genera una expectativa y las mujeres como tal, cuando ven que hay un tipo de dificultad, se solidarizan. Y eso para mí representaba una gran responsabilidad con relación, representó y representa al día de hoy. Ajá. Una gran responsabilidad de cómo me conducía. Recuerdo una maestra que conocí mientras estábamos en el tiempo de recogido de endoso y ella la conocí, ella estaba endosando mi candidatura y me dice, si usted supiera que ayer precisamente en mi clase usted fue objeto de discusión. Era de secundaria y yo les dije, ¿y qué están hablando? Y ella me dice que estaban evaluando esta Considerar. función de la figura de la mujer. Es una escuela que es exclusivamente de niñas. Ok. Y entonces yo le dije, ¿y qué esperan ellas que pasen? Pues que usted pueda prevalecer y mantenerse firme en lo que ha determinado. Y ahí me di cuenta que en la política esto va mucho más allá que el momento histórico que uno vive. Uno está marcando una generación y yo creo que es importante uno entender eso, porque las decisiones que uno tome pues pueden implicar para otras personas la capacidad de llegar o de no llegar. El yo tener dos hijas, a quienes amo con el alma y están, si se encuentran con este video, ustedes saben de qué estoy hablando. Están en una interesante etapa donde están comenzando, pues obviamente, ¿verdad? A definir hacia dónde van. Pero el hecho de ser papá de dos mujeres me llevó a darme cuenta de una gran realidad. Eh, la mujer en la política puertorriqueña ha tenido gran relevancia desde los momentos de Felisa Rincón, Desde antes. pero que para poner el contexto ahí más o menos, pero desde mucho antes, pero a lo que voy es que la mujer en la política no es cosa nueva, pero hasta cierto nivel. O sea, ¿por qué desde esa óptica, y quiero escuchar tu punto de vista como mujer, ¿por qué todavía los Estados Unidos no ha tenido una mujer presidente? ¿Y por qué Puerto Rico cuando la tuvo fue este único acaboses? Y hoy tiene la posibilidad de volver tal vez a hacer historia teniendo nuevamente una mujer gobernadora. ¿Por qué sí vamos a endosar a la mujer que aspire a diferentes posiciones, pero hasta aquí? Pasa en la vida eclesiástica. Complicado ver una mujer siendo pastora. Algunos sostienen el postulado bíblico de que no es endosado a esa función pastoral. A nivel empresarial también choca mucho tener una jefa mujer. En el contexto político,
¿por qué puedes aspirar a ser política? ¿Por qué puedes aspirar a ser comisionada residente? ¿Por qué puedes aspirar a ser representante por acumulación, senadora por acumulación? Pero aspirar a ser gobernadora, Ada, creo que te estás equivocando. ¿Por qué tan difícil ver a la mujer en esa posición a nivel de Estados Unidos? Aplaudimos lo que pasa en el mundo. Recientemente México se convierte, Bueno, hace historia al tener por primera vez en su historia una mujer presidenta. realmente no tengo una contestación para ti, porque yo creo que si una mujer quiere aspirar, pues Debe hacerlo. debe hacerlo, ¿entiendes? Eh, Pero ¿crees que el electorado todavía no entiende que una mujer puede presidir a unos Estados Unidos? No por el contexto de hoy, me refiero en términos generales, o una mujer puede gobernar a Puerto Rico y lograr que progrese. Pues definitivamente, Eso se puede hacer. yo creo que están listos para eso. Lo que pasa es que, bueno, también vas a tener que ver sus calificaciones, creo. Ok. Lo que he visto en la experiencia de otras personas, ¿verdad? Porque no ha sido mi experiencia, que he visto que algunas tienen que dar más explicaciones, quizás se les requieren o quizás están más dispuestas a dar más explicaciones. Pero eso igualmente pasa en el área del derecho. Por ejemplo, yo era litigante, ¿verdad? Antes de ser pastora, yo era litigante y cuando yo llegué el primer día al tribunal, después de mi práctica de estar graduada, yo llegué y yo me senté con los compañeros abogados que tenían muchísimos años, allí donde ellos estaban. Ellos no me echaron para afuera, para el lado. De hecho, recuerdo al licenciado Peñagarícano, que de inmediato me dijo, compañera, ¿cuánto tiempo usted lleva? Yo digo, estoy acabada de graduar. Ah, ¿usted está acabada de graduar? Pues déjeme decirle, aquí usualmente quien maneja las cosas y más allá de quizás yo sentirme ofendida, lo que vi fue, él no me estaba hablando de la parte del derecho porque él sabía que yo ya Sí. esa la tenía, pero eso que no te enseñan en la escuela de inmediato, él estaba abonando y vino otro compañero igual y yo hice muchísimas buenas relaciones, pero igualmente vi compañeras que no se sentaban ahí, se quedaban en los bancos, ¿verdad? Pero, Y lo que quiero traer ajá. es que si bien puede ser muy cierto que hay todavía una necesidad de evolucionar de algunas personas, no es menos cierto que en la medida en que tú abrazas esa limitación, pues no puedes colocarte en el lugar que te corresponde. Fíjate que, bueno, alguna gente que simpatiza conmigo, tal vez cuando vean esta entrevista, dejen de hacerlo. Yo sé que el conversar contigo y el haber hecho público mi endoso a tu aspiración a la gobernación cuando se dio el desenlace, eso me trajo algunas antipatías y siempre fui claro en ese sentido. Pero tú ingresas a Proyecto Dignidad a la política, ya eso pasó, corriste como comisionada residente, sacaste la mayor cantidad de números, aunque se cuestionó después ese factor numérico para justificar las razones por las cuales los tuviste. Pero en tu caso intentaste aspirar a ser gobernadora por el partido del cual en un momento impulsaste, terminas desvinculándote, Gracias a Dios, porque si no el partido no tendría candidato a la gobernación ter- si yo no me desvinculo. pero terminas desvinculándote, Ujú. yo diría de manera armoniosa, presentaste unas razones, pero hubo resistencia, hubo gente dentro Oh, de tu no, institución de que no quería que tú sí, fueras sí. Oh, sí, candidata sí. a Y gobernación. nunca dieron razones, porque es que no tenían ninguna realmente. No, no tienes una... Pero me queda la intriga y quiero aprovechar Ujú. para nuestro público. ¿Por qué en esa dirección, por qué aspirar a la gobernación por Proyecto de Dignidad y no tal vez aspirar a la otra posición que tal vez muchos dicen te pudo haber logrado entrar o al Porque, Senado o a la Cámara o a alguna posición ejecutiva? porque definitivamente la persona que reunía la capacidad de traer más votos de distintos sectores era mi persona, ¿verdad? Eso fue algo que siempre ha pasado, ¿verdad? Dentro del partido, esa parte de las personas que a lo mejor podrían no estar de acuerdo en todo lo que yo pienso, pero dicen, pero a pesar de eso, yo creo que esta persona puede administrar bien y yo le voy a dar mi voto, ¿verdad? Aún personas que están desde el polo definitivamente opuesto, porque saben que hay un respeto en el trato. Mirando los números, nada más los números que tuvimos y mirando esa capacidad de poder crecer en conocimiento y en conexión con las personas, porque cuando tú vas a ostentar esa posición ejecutiva, tú vas a gobernar para quién, Para para todos, todo el claro, mundo. Entonces, de pues, acuerdo.
Pues ese fue el análisis. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo experiencia trabajando con la policía porque yo dirigí el Comité de Interacción Ciudadano con la Policía por 3 años. Sí, tú tienes una hoja de vida Pues, extraordinaria. pues cuando yo lo miro, me doy cuenta que realmente todas esas áreas inciden sobre el Ejecutivo, sobre la función del Ejecutivo. Entonces, por eso es que digo, pues, donde mejor podría servirle a Proyecto Dignidad, aún si fuera que no iba a ganar la gobernación, aseguraba que la gente pudiera considerar los otros candidatos y que ellos pudieran llegar efectivamente. Ya la realidad política de Proyecto Dignidad y de todos los partidos que existen como fórmula de opción para el 5 de noviembre ya están ahí. Cada uno ha estado haciendo sus estrategias y, ¿verdad? Y llevando el mensaje, algunos aprovechando situaciones particulares para montarse sobre esos hechos y crear algún tipo de simpatía ¿verdad? En los electores que tal vez pues, puedan todavía estar indecisos por quién votan. ¿Qué se puede esperar de Puerto Rico dependiendo quién gane? Un ejemplo, de que quiero hacer esto tipo ping-pong. Si ganara el PNP, si ganara el PPD, si ganara Proyecto de Dignidad o la Alianza, ¿cómo ves a Puerto Rico? ¿Cuál sería, desde tu óptica, la mejor opción para Puerto Rico? Bueno, definitivamente no estás incluyendo ahí al Comité de Pueblo que está promoviendo mi candidatura al riding. Háblame de eso. Y lo digo porque sabes que cuando terminé el 31 de enero, que no tuve la O cantidad sea, de... tu vigencia política no murió con ser parte, ya no ser parte de Proyecto de Dignidad. Tú sigues vigente con la posibilidad de que la gente pueda votar right-in por ti. Sí, eso es correcto. La realidad es que cuando el 31 de enero yo no tengo la cantidad de endosos, eh, yo me reuní con mis notarios y yo dije, bueno, hasta aquí yo hice todo lo que yo tenía que hacer. Algunos de ellos dijeron, no, queremos seguir. Yo les dije, no, yo entiendo que lo que yo tenía que hacer como candidata y como aspirante, independientemente de que haya entrado tarde, ¿verdad? Porque lo que tenía era como un mes, en ese sentido, una desventaja, etcétera. Nosotros dimos el máximo. Y aceptaste esa realidad Oh, al sí, y final. sabes que fui y di cuenta, Sí, porque yo sí, creo sí. que uno da cuenta de las cosas buenas y de las que uno no espera que pasen, pero que si uno aspira a tener una función como esa, uno tiene que dar cuenta al pueblo. Entonces, lo dejas y dije, si ustedes quieren hacer algo, porque la realidad es que la nominación directa no es un derecho de un candidato, es el derecho del elector. Eso está ahí constituido para que se ejerza. Exacto, es el elector, no es, claro, la persona que nomine el elector tiene que decir si estaría dispuesta o no. Y entonces yo dije, bueno, En tu caso estás dispuesta si prevalecieras. es que no estar dispuesta implicaría para mí que cuando entonces yo dije que quería correr, pues no era real. ¿Ves? Ya. Para mí sería una incongruencia. Entonces, pues realmente lo dejé ahí y sabes que me dediqué a educar. Pero después, un buen día alguien me llamó, me estaban llamando, yo creo que era de Noti1, porque mi candidatura a writing, yo dije, ¿candidatura qué? Yo no estoy corriendo ninguna candidatura. Y entonces me encontré con un comunicado de prensa que se había constituido un comité de pueblo Ah, para ya. promover mi candidatura. Y lo menciono porque yo creo que también es fruto de toda la educación que hemos estado haciendo a Claro. través de los años, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y entonces ellos han seguido creciendo y de vez en cuando estoy en distintas áreas de Puerto Rico y me encuentro con una promoción mía que yo no la he puesto, ¿verdad? Y se ve que es un movimiento de pueblo, incluso con la promoción que están usando, que parecería como un cartel más que otra cosa. Para cerrar con broche de oro en esta primera edición de Rafa Te Cuenta, súper contento de que Ada esté con nosotros y a ti. Comparte este contenido, ha sido súper educativo. En el proceso de buscar endosos, esta dinámica de los líderes involucrándose en las comunidades eclesiásticas, ¿cómo ves este proceso de que se le dé apertura a los políticos dentro de las estructuras eclesiásticas para que compartan sus plataformas? ¿Y cómo ves el que X pastor endose a X candidato Mira, a un puesto político? la realidad es que los pastores en su carácter personal pueden endosar a quien ellos quieran, ¿verdad? Porque eso es parte del ejercicio de sus libertades. Ahora bien, quien no puede hacer eso es la iglesia, ¿verdad? La iglesia como institución. Él no puede decir, yo como en representación de la iglesia tal y tal, estoy endosando a tal persona. Eso no lo puede hacer. Pero el endoso que haga el pastor público no contamina
la pureza y no afecta a su congregación. De repente enterarse que su líder espiritual decidió endosar a X candidato, ¿eso no ejerce una influencia indirecta o indebida? Bueno, la realidad es, volvemos a las libertades. Si estudian bien la Biblia, Muy saben que bien. nosotros somos responsables de cómo administramos, ¿verdad? En ese sentido, nuestras libertades, ¿verdad? Eso es como decir Mardoqueo. Pues mira, Mardoqueo decidió hacer una, él estaba allí haciendo una desobediencia, ¿verdad? Una Pacífica, desobediencia pero pacífica, nadie más correcto. lo siguió. Solo él. Pero él la tenía clara, él sabía el objetivo y lo logró al Ahora, final. eso no implica que los otros que no lo hicieron no tenían responsabilidad de hacerlo. Claro. Entonces, realmente pienso que si bien puede influenciar o los de la congregación pueden acercarse a preguntarle, pastor, pero ¿por qué estás endosando a este o aquel? Y él le puede explicar. No es menos cierto que eso no implica que la congregación va a seguir, porque el Lo que pastor él diga. votó Ah, ok, esto, pues entonces claro. nosotros nos vamos a ir, porque entonces estaríamos hablando que la congregación no va a ser discípulo, ¿verdad? Porque hablamos de ovejas. Pero eso es en el sentido de alguien que acaba de tomar una decisión de vivir para el Señor, es decir, que es como un bebé. Pero la expectativa es que nosotros crezcamos y maduremos y seamos responsables de nuestras decisiones. Así que creo que esa sería su libertad, su prerrogativa, pero creo que sí, la pastoral tiene un deber de expresarse con relación a los asuntos políticos. Me refiero, por ejemplo, ¿qué es lo que establece la Biblia con relación al derecho a la vida? Con relación al matrimonio, con relación a la administración, con relación a programas, con relación a inmigración. ¿Sabe? La Biblia habla de todos esos asuntos, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, tú ves un Juan el Bautista que se metió con el gobernador de su tiempo y le dijo, no te es lícito estar con tu cuñada, Y básicamente, las ¿verdad? consecuencias las vimos ahí, están ¿Ves? registradas. Pero lo que te quiero decir es que sí hay Sí. para hacerlo. Eso no implica que la congregación tiene que hacer lo que él dice, porque esto no es algo, aunque tiene un impacto, porque los principios, ¿verdad?, son espirituales, pero no estamos hablando del culto religioso. Muy bien. Vamos a cerrar con broche de oro, Ada, y te voy a dar la oportunidad que puedas cerrar con un mensaje a toda la audiencia que vea este contenido. Ha sido un dilema porque algunos se han querido autoproclamar como los únicos representantes de los cristianos o de la gente de valores o la gente tradicional. Soy de los que creo que se necesita gente de valor en todo lugar, no necesariamente en un solo sector. Pero ante esa discrepancia y esa fuerza de poder que ha habido entre algunos entre algunos líderes, debo decir, aún pastorales, tratando de convencer de que no, que en esta insignia, en este partido, es donde exclusivamente deben estar los conservadores, los tradicionales, los de valores, ante esta lucha que se sigue, ¿verdad?, acerrando camino al 5 de noviembre, desde tu óptica pastoral. ¿Qué le decimos a nuestra gente que tiene que tomar una decisión el 5 de noviembre? Mira, definitivamente nosotros tenemos que sacar un tiempo para orar, para examinar, volvemos a examinar las escrituras, mirar nuestros principios, para nosotros poder entonces evaluar qué es lo que tenemos que hacer. Pero algo es sumamente importante. La Biblia nos dice cómo nosotros tenemos que tratar a nuestro prójimo, ¿verdad? Nos dice también cómo nosotros tenemos que hablar, cómo nosotros nos tenemos que conducir. Y me parece de muchas maneras por los comentarios que leo o los encontronazos que veo que nos estamos olvidando de esa realidad que se espera de nosotros, que podamos conducirnos con respeto, que podamos ser firmes en lo que nosotros creemos. Una cosa, lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? ¿Cierto? Pero es importante que nosotros no atropellemos al otro por ninguna razón, ¿verdad? Por ninguna razón, pero mucho menos por una razón que es estrictamente política, refiriéndome a que es temporera, ¿verdad? Nosotros estamos pasando por este mundo solamente por un tiempo, esto no es eterno. Y mientras no guardamos nuestro trato con el otro, hay muchas personas que están mirándonos y que posiblemente la única Biblia, el único evangelio que ellos van a ver es nuestra conducta. La pregunta que nos tenemos que hacer es, en ese trato que estamos teniendo aún entre los hermanos de la fe,
¿Se ve Cristo en ellos? Mm. Esa es la pregunta. Gran reto. Gracias, Ada, por estar conmigo en esta primera edición de Rafa Te Cuenta. Agradecido de verdad que hayas tomado el tiempo de regalarme estos minutos. Yo sé que Muchas nuestra gracias a ti, de audiencia lo está disfrutando. Comparte este contenido. Ada, ¿cómo hacemos contacto contigo? ¿Estás activa llevando tertulias, charlas, talleres, prédicas? Haces haces mucho por el conocimiento de la gente. ¿Cómo hacemos contacto? ¿Dónde te conseguimos? ¿Cómo Pues te seguimos? me puedes conseguir en las redes. Yo estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en X y también estoy en Rumble. Usted me Como escribe Adanora como Adanora Enríquez. Y en Rumble estoy Enríquez. como Ada Enríquez. Gracias Sí. por estar, que se repita muy pronto. No, gracias. Estamos aquí para servir siempre. Bueno, y a ustedes, bueno, aquí está, esta tacita es la que identifica que llegamos al final, porque entonces ahora yo me voy a tomar el cafecito que está aquí adentro. Gracias a la dirección ejecutiva de Gilberto Mena. Esto es una producción desde los estudios desde los estudios 77 en Carolina, Puerto Rico. Gracias por la sintonía, gracias por la confianza y nos volvemos a encontrar en otro episodio aquí en Rafa Te Cuenta.